Bueno, presentamos la pantalla. Perfecto. Bueno, a la pantalla ustedes la ven del derecho, ¿no? Está bien. ¿Cómo la ven? Ujú. Genial. Esto lo ocultamos. Bueno, hoy vamos a dar lo que es iluminación y algunos cálculos necesarios para determinar, vamos a hacer algunos ejercicios también sobre iluminación. Así que después si tienen a mano alguna calculadora vamos a ir haciéndolo en conjunto. Eh, Así que bueno, va a ser un trabajo grupal. Después veo si les armo algún trabajito práctico en donde sigamos con algunas otras ejercitaciones similares a esta. Pero en principio quiero que entendamos cómo es los cálculos y bueno, eh, qué es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, en principio vamos a ver qué tipo de lámparas se utilizan y en qué ámbitos. Eh, Primera aclaración importante es que nosotros tenemos actualmente el LED que reemplaza mucho de lo sí, reemplaza la tecnología que se utilizaba anteriormente, ya sea en fluorescente, en incandescente. Lo que sí se mantiene es el formato, es decir, la forma que tiene la lámpara por una cuestión de un reemplazo más rápido y más sencillo. O sea, se utiliza LED, pero se adapta a la tensión que trabaja la lámpara, ya sea, no sé, un aplique que funciona con un bipin 12 volt, con incandescente, se lo para el reemplazo directo sería un LED de 12 volt de una menor potencia, o sea, un menor consumo, pero que alumbre de manera similar. Yo en uno de los pocos casos que no estoy tan de acuerdo con el cambio a LED, no es que no estoy tan de acuerdo, me parece que no está muy bien logrado el reemplazo de LED es justamente en el bipin, porque muchas veces pasa que debe ser una lámpara estética y el bipin de LED no es algo muy lindo, es un poquito tosco y no genera una luz tan potente como si lo hace un incandescente. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta. No sé si les comenté, por ejemplo, rápidamente de la semana pasada, yo estuve averiguando por el reemplazo de una lámpara halógena para un reflector de los viejos, por ejemplo, de 500 watts, y lo que viene en reemplazo de LED es uno que tiene la misma forma, o sea, es tubular y el mismo encastre, pero la potencia que tiene en LED es de 10 watts. Y la verdad que no alumbra para nada lo mismo, o sea, alumbra muy poco comparado con lo que alumbra uno de 500 watts de halógena. Entiendo obviamente que hay una gran diferencia en el consumo también, pero para que cuando usted le dice, el cliente les dice, ah, yo quiero ese que es el reemplazo de LED, tengan en cuenta que, por ejemplo, el reemplazo en LED sale 500 pesos y un reflector de 10 watts sale unos 300 y algo. Es decir, sale más barato comprar un reflector de LED entero de la misma potencia que el reemplazo, o sea, uno de 10 watts, porque obviamente que si ponen consultan el precio de un reflector LED de 50 watts, no va a salir más barato. Pero bueno, son pequeñas cosas a tener en cuenta. Bueno, seguimos. El ámbito de uso, por ejemplo, en el doméstico tenemos incandescente, fluorescente, halógenas de baja potencia
y fluorescentes compactas. Fluorescentes compactas se le llama lo que es el bajo consumo. Por ejemplo, lo que venía antes, que es como un tirabuzón. Bueno, el bajo consumo de antes es la tecnología de un fluorescente, pero de una manera mucho más compacta. Por eso es que también, si bien es muy poco, o se nota poco, el tiempo de encendido hasta llegar a su máximo flujo luminoso demora. Obviamente que demora muy poco, pero bueno, se ve más que nada esa diferencia, se nota más cuando está colocado a la intemperie, por ejemplo, o en el exterior y es invierno, que hay una diferencia de temperatura bastante elevada. Ahí se nota que alumbra poco y después de un tiempo ya genera una buena iluminación. Después también, bueno, pasaba con el tema de los fluorescentes que había algunos que demoraban. Y para lugares en los que, o sea, fluorescente compacto, ¿no? Para lugares en los que uno necesitaba prender y al instante tener luz, no sé, una pieza, por ejemplo, en donde uno necesitaba prender la luz y que instantáneamente tengas luz, es medio molesto porque eran 2 segundos que ya te llevaba todo puesto antes de que se termine de prender la luz. Bueno, obviamente acá lo que se debería agregar es la lámpara LED. Por otro lado, en oficinas tenemos alumbrado general, que eso bueno, como alumbrado general el fluorescente, y eso se ve muchísimo. Y se sigue dando de que se instala fluorescente, mejor dicho, tubo LED, porque es una lámpara dentro de todo económica y potente y fácil de cambiar. Entonces, en oficinas viejas se da mucho el tema del reemplazo o de la actualización de tubo fluorescente a tubo LED. Y en oficinas nuevas se da mucho la instalación de tubo LED porque distribuye la luz bastante bien. Y dentro de todo es algo más o menos económico. Porque, a ver, más barato es o casi tan más o menos en precio, una lámpara de 20 watts. Pero no distribuye de la misma manera. Y digo de 20 watts porque los tubos LED actualmente son, dependiendo la marca, de 18 watts o de 20. Hablamos obviamente de los de 1.20, que es lo más común, ¿no? La verdad que es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, en lugares en los que uno no necesita algo que sea súper estético, pero necesita una buena iluminación, es muy útil tener ese tipo de tubo. Y vienen, como les mostré la vez pasada, unos listón doble tubo LED que están hechos ya para poner tubo LED porque no tienen el espacio para el balastro. Y esto te sale 200 pesos por ahí, 250 por ahí. Y la verdad que soluciona bastante. Y alumbra mucho, o sea, vos tenés un tubo doble de eso, un listón doble, perdón, son 40 watts, no es poco. O 36, dependiendo. Bueno, por otro lado tenemos comercial, dependiendo de las dimensiones y características del comercio. Tenemos incandescentes, halógenas, fluorescentes, grandes superficies con techos altos, mercurio a alta presión y halogenuros metálicos. Yo les había hablado de las AR111 también, dependiendo obviamente en qué lugares, pero bueno, eso se utiliza mucho para lo que es las estanterías para resaltar productos, o la dicroica, aunque sea LED, bueno, actualmente es todo LED, se utiliza muchísimo para el ámbito comercial.
Después tenemos para el industrial, bueno, tenemos diferentes tipos, porque dependiendo si es para una iluminación vasta, o sea, para que sea el salón de almacenaje o de guardado de una maquinaria, o si es para iluminar una parte en donde se hace trabajo mucho más detallado. Por eso es muy importante y varía tanto la iluminación que hay en estos diferentes tipos. Bueno, y deportivo, luminarias situadas a baja altura, fluorescentes, luminarias situadas a gran altura. Bueno, todo lo que es de descarga, lámparas de vapor de mercurio a alta presión, halogenuros metálicos y vapor de sodio a alta presión. Y repito, actualmente todo lo que es LED, van a ver que, por ejemplo, macro LED, tiene, bueno, varias marcas, no solo macro LED. Yo les muestro esta porque es una que conozco, pero Italavia, bueno, varias marcas trabajan reflectores de alta potencia, de no sé, 200 watts, 100, 200 watts. A ver si carga. Alta potencia. Fíjense, tenemos para... ¿Cómo es? Para luminaria pública, bueno, de 50 watts, 100 watts, 150 watts. Y fíjense que no son muy chiquitos. Y a ver si les puedo mostrar. Una vez tienen la creencia de que el LED no calienta y van a ver, no sé si se alcanza a ver en estas fotos, pero tienen por detrás unos disipadores bastante grandes porque justamente un gran problema de la luminaria LED, acá, este creo que es el calor. Y obviamente, bueno, vienen con una válvula algunos, por eso acá dice control de humedad. Vienen con una válvula para que no condensen humedad dentro del, de la luminaria, porque obviamente, bueno, esto es IP65. Esto de acá, IK, es protección contra golpes. Después vamos a ver si vemos algo más detallado, porque cada uno, fíjense cómo tiene todo un aleteado. Esto sirve para... ay, no me sale, para enfriar los LED. Y esto de acá, no sé si se alcanza a ver. Eso de ahí es la válvula, válvula, no sé bien cómo es, pero lo que hace es controlar la humedad y que no se condense dentro. No sé si es válvula antihumedad, no sé cómo se le llama. A ver si, ahí está, esta es. Lo que hace es impedir la condensación. Y bueno, después hay también para lo que es industria. Esto sería, por ejemplo, para alumbrar un galpón. Esto se usa más que nada para eso, para alumbrar un galpón, por ejemplo. Y por último vamos a ver, el otro era más que nada tipo reflector, que se utiliza, qué sé yo, para una cancha de tenis, de pádel, canchas de fútbol 5. Bueno, tenemos variedad. Acá no sé si se alcanza a ver. Creo que esta sería la parte de atrás en donde se muestra la... Todo es increíble la refrigeración que tienen, porque bueno, ya les digo, es indispensable que la tengan, porque si no se calientan. Y todos tienen fíjense, estas tienen unos ganchos de donde se cuelga la luminaria. Esto es IP65, bueno, resiste supuestamente lluvia. Y tienen como unos lentes en donde lo que hacen es dispersar la luz, porque bueno, en general los LED generan un ángulo de luz bastante acotado, y con estos difusores permiten que el haz de luz sea más amplio. Bueno, volvamos acá.
¿Alguno se acuerda cómo se mide el flujo luminoso de una lámpara? ¿Con qué unidad? Con los lúmenes puede ser. Exactamente. Muy bien. Eso es el dato que a uno le dan en la... Por ejemplo, acá te dice flujo luminoso, 23.000 lumen, por ejemplo. Y después tenemos el rendimiento, que sería cuántos lumens genera por cada watt que consume. Cuanto mayor sea este número, más eficiente va a ser, porque va a necesitar consumir, o ¿cómo les puedo explicar? Sí, cuanto más elevado sea este número, va a alumbrar más con la misma potencia. O sea, va a consumir, si mantenemos constante el watt, que sería 1, y cuanto más elevado sea esto, quiere decir que cada 1 watt que consuma va a alumbrar más, en caso de que obviamente sea mayor el número, ¿no? Bueno, a ver si vamos con algo un poco más general, que se utilice más a menudo. ¿Cómo que no hay? Tubo de vidrio, tubo de aluminio. No tiene. Vamos a, por ejemplo, lámparas. Bueno, vamos a ir con el apunte y después vemos esto. Y por otro lado, ¿cómo medimos la luz que llega a una determinada superficie? ¿Con qué unidad? Con el lux. Exactamente. Sabemos que el lux es un lumen por metro cuadrado. Vamos ahora a seguir leyendo acá, que me interesa que veamos lo siguiente. Niveles de iluminación recomendados. Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen de las actividades que se vayan a realizar en él. En general, podemos distinguir entre tareas con requerimientos luminosos mínimos, normales o exigentes. Esto es, por ejemplo, no es lo mismo la iluminación que se necesita para un garage, para un estacionamiento, en donde uno necesita que haya una iluminación mínima para ver dónde queda el auto, si no hay algún obstáculo en el camino, algo mínimo. No es lo mismo la iluminación necesaria para ese tipo de ocasiones que para, por ejemplo, estar haciendo un plano en una mesa donde uno necesita un nivel de detalle muchísimo mayor. Nosotros más adelante, ahora en lo siguiente que vamos a ver acá, es un cuadro, una tabla mejor dicho, en donde vamos a ir viendo qué cantidad de lux son necesarios para cada tipo de tarea. Esto es algo estimativo. Les digo esto porque a veces uno, por ejemplo, me pasó con un trabajo que yo hice el cálculo de, bueno, era para iluminar un estacionamiento para 4 autos, 2 adelante y 2 atrás. Y bueno, de acuerdo a la altura del techo y demás, yo saqué el cálculo y el resultado fueron, por ejemplo, 6 tubos LED. Dependiendo para qué uno quiere ese tipo de iluminación, porque es una exageración 6 tubos LED si es solamente para ver cuando uno entra y sale, por ejemplo, con el auto.
Ahora, si uno, ese tipo de techado, porque no tiene paredes, pero por ejemplo es techado solamente, después lo va a utilizar para poder juntarse con amigos y utilizar los medios de quincho, uno debe pensar esas cosas. Entonces, lo que uno puede llegar a hacer después es, no sé si alguien quiso entrar. Hola Marcelo, ¿cómo va? Hola, buenas tardes a todos. Recién llego a laburar, así que bueno, me engancho. No hay problema. Les decía, no es lo mismo si ustedes lo utilizan para solamente guardar el auto, por ejemplo, que como un quincho, un lugar en donde después se puede generar una reunión familiar o de amigos, por ejemplo. Lo que ustedes sí pueden hacer es hacer la instalación y dividir mediante un punto, eh, prender, qué sé yo, por un lado o poner con sensor de movimiento solamente dos tubos LED y con un punto aparte los otros cuatro restantes. Entonces, en caso de que el auto entre o se genere algún movimiento dentro del garage, se prenden solamente dos. Una cuestión de ver por dónde ir y demás. Ahora, si yo quiero una buena iluminación porque debo hacer alguna tarea ahí, ya sea, no sé, usarlo como taller o juntarse, tener esa posibilidad, brindarle esa posibilidad al cliente, decirle, mira, vos para qué lo vas a usar, consultar todas esas cosas porque, bueno, es fundamental que ustedes sepan qué uso se le va a dar a ese ambiente y en función de eso, decidir si colocan todo junto o no sé si ustedes recuerdan lo que yo les había mostrado en la clase anterior, a ver si lo tengo acá, de disculpen la desprolijidad, a ver, dos segunditos, 16 del 9, 9 del 9, conexiones, sensor de movimiento. Lo debo tener en el anterior. Bueno, no sé si ustedes recuerdan, capaz que lo recuerdan y yo lo estoy buscando necesariamente, pero lo que yo les había mostrado de colocar un sensor de movimiento con una llave combinada y de esa manera, a ver si puedo hacer zoom, bueno, no sé dónde lo tengo, pero supongan que es fotocontrol. En vez de que sea un fotocontrol, hagamos de cuenta que en vez de ser un fotocontrol, que es un sensor de movimiento. Esto, bueno, ya se los he contado, me parece que acá en casa yo tengo un sensor de movimiento con una llave combinada, en donde yo tengo, en vez de una llave combinada, que solamente tiene dos estados, es decir, el centro con un o con un retorno o un conductor o el centro con el otro conductor. Y hay otra en donde tengo una llave de tres estados. Para un lado, apagado, que no hace contacto con ninguno de los dos, y bueno, no sería apagado, sino que sería, perdón, entre el centro y uno, apagado, o entre el centro y el otro contacto. De esta manera, ustedes lo que pueden hacer es decirle al cliente, mirá, tenés la opción de mantenerlo apagado, dejarlo automático para que cuando detecte movimiento se prenda, o prenderlo a discreción. Entonces, bueno, eso es fantástico para el cliente, porque si un día él no quiere que se prenda esa luz y lo deja apagado, o sea, con algo muy sencillo, con algo económico, que vos ya lo tenés, por ejemplo, el sensor de movimiento, con solo comprar la llave de tres puntos, le agregás unas funcionalidades que al cliente le pueden reservir. Y bueno, son esos detalles que hacen que no sé si solo por eso no lo volverían a llamar, pero digo, son todos esos pequeños detalles que hacen a una buena instalación y que permiten mayores usos, o sea, una mayor versatilidad al momento de usarlo. Hoy es 23, el último
sería acá. No sé si entendieron lo que les quise explicar. Sí, se entendió, Lautaro. Genial. Ya lo habías dicho la clase pasada. Ah, Creo que habías usado el mismo esquema porque no lo tenías. bueno, disculpen, yo porque no me acuerdo a veces si lo... Cualquier cosa me dicen, me avisan y no lo repito, Bueno, pero... siempre está bueno recordarlo. Bárbaro. Bueno, seguimos acá. En el primer caso estarían las zonas de paso, que serían eh, requerimientos de luminosos mínimos, pasillos, vestíbulos, etc. O los locales poco utilizados, almacenes, cuartos de maquinaria, es lo que yo les decía, o sea, son lugares en donde solo se necesita una iluminación basta, o sea, solo como para poder ver qué es lo que hay. Ah, esto sí que creo que no les dije. Algo importante es esta herramienta de medición que es un luxómetro, que justamente lo que hace es medir eh, los niveles de iluminación que, o sea, cuánta luz llega a un determinado lugar. Esta pelotita blanca es el receptor y bueno, y este es el aparato de medición. Una vez que ustedes lo prenden, acá, por ejemplo, nos está marcando que el receptor del luxómetro, justamente, o sea, lo que hace es medir los lux, por eso se llama luxómetro. Eh, en este caso, si ustedes ven ahí, nos está indicando que al sensor le están llegando 309 lux. Van a ver, bueno, hay muchos más, ¿cómo les puedo decir? Exactos, hay luxómetros mucho más sofisticados, que si bien no es que tengan muchas más funciones, sino que es como que uno diga un multímetro marca Fluke o un multímetro marca X, no sé. Eh, Varía mucho, o sea, los elementos de medición, esto nosotros realmente no lo utilizamos mucho. Hay uno en el centro comunitario, que bueno, cuando se da este tema se utiliza para ir viendo, pero la realidad es que uno en general no hace tantos cálculos, excepto que sea un salón o lugares más grandes, pero si no, después en la vida cotidiana la instalación muchas veces es para una habitación de 4x4, uno le enchufa un plafón de 18 watts, por ejemplo. O algo similar en lámpara, por ejemplo. Y en caso de que el cliente quiera más o menos luz, se cambia, si es un portalámpara, el foco y ya está. Pero bueno, lo más importante acá es eso, o sea, uno con este lo prende, con este mantiene la medición, este si no me equivoco muestra el pico de, de lux medidos y en este se cambian los rangos de medición. Eh, pero bueno, Hay un par de ¿cómo? aplicaciones para el celular. ¿Cómo? Que hay un par de aplicaciones para celulares. Sí, es cierto, Son, tal son cual. bastantes, digamos, no exactas, pero dan una mano, digamos. Sí, yo me acuerdo que cuando yo hice el curso lo comparamos y comparamos descargamos las aplicaciones y comparamos con el luxómetro y hay aplicaciones que lo que te permiten es como, no es regular, ¿cómo es que uno dice? Calibrar la medición. Entonces, uno agarraba, bueno, en un principio ponía el celular en la mesa, al lado del sensor del luxómetro, y uno tiene hay diferentes aplicaciones, pero hay algunas que te permiten calibrarlo. Entonces, una vez que uno movía el deslizable de la aplicación para ir calibrando
la sensibilidad del sensor, que en realidad más que nada, o sea, lo que utiliza es la cámara del celular. Y bueno, más o menos cuando uno lo dejaba que coincidían los dos números, lo dejábamos ahí. Pero después pasaba a veces que uno salía de la aplicación y realizaba otra medición y diferían un poco, o sea, bastante, pero no sé, tal vez como para tener una idea o como para experimentar cómo funciona, está bárbaro, porque a uno le da una idea de Claro, eh, sí, es como para salir del paso, digamos, tener tal más o cual. menos una noción, digamos. Exactamente. O sea, a veces uno tiene una duda de si en tal superficie está llegando más iluminación que en otra. Me ha pasado, por ejemplo, en lugares en los que el ambiente es muy amplio. A ver si reforma. Por ejemplo, control D creo que era acá. No. Control Shift más. Me ha pasado en lugares en los que, por ejemplo, el ambiente es muy grande y solamente te plantean colocar, a ver, vamos a hacer un poquito de zoom, te plantean colocar solamente dos lámparas, una acá y otra en el otro extremo. En este caso puntual estaría bien aunque no haya una en el medio, pero hay lugares en donde la distancia entre una y otra es un poco mayor y encima es alto. Y vos te das cuenta enseguida que, o sea, casi seguro que falta una luz en el medio para que no se genere una sombra. Uno no es que no va a ver, por ejemplo, si en un comedor la comida, no es así, pero digo, se nota cuando uno se pone a prestar atención en esos casos, se nota la ausencia de una luz ahí en el medio, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, todo esto iba a que en esos casos sí está bueno tener, por lo menos, uno puede medir con la misma vara, es decir, o sea, agarra el celular y bueno, mide. Debajo de esta luz, por ejemplo, mide debajo de esta luz y después traslada el celular acá y bueno, ve que cae bastante, entonces después vuelve acá y tiene una luz similar, bueno, sí, recomienda, por ejemplo, colocar una tercera en el medio. Uy. Eh, Pero sí, es cierto, yo me había olvidado de comentarles. De última, si te parece, Gustavo, después, no sé si vos tenés descargada alguna, yo hace mucho que no la utilizo, mandarla al grupo, así, bueno, el que tenga curiosidad y quiera descargarla, para probarla por lo menos, lo puede hacer. Bueno, sí, Luxómetro se llaman las dos aplicaciones. Hay una que tiene, bueno, después las paso cualquier cosa si el que esté interesado. Eh, Te digo que las mediciones las dos me dieron más o menos igual, pero Ajá. bueno, no sé en base, como no tengo uno físico, un luxómetro, digamos. No, bueno, pero claro, está bien, está bueno eso, porque no, y estoy de acuerdo que, o sea, es algo estimativo y es útil aunque sea estimativo, porque vos querés comprobar dos lugares diferentes que tal vez uno no se da cuenta y para esos casos es útil tener algo así. Como quien dice, te sacan del paso, digamos. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, eh, fíjense, para almacenes, cuartos de maquinaria es entre 50 y 200 lux. En el segundo caso tenemos las zonas de trabajo y otros locales de uso frecuentes con iluminancias entre 200 y 1000 lux. Por último están los lugares donde son necesarios niveles de iluminación muy elevados, más de 1000 lux, porque se realizan tareas visuales con un grado elevado de detalle que se puede conseguir con iluminación local. Eso también, ya vamos a ver más adelante, que a veces no es necesario poner, por ejemplo, en un lugar, no sé, uno tiene una habitación, o sí, una habitación, por ejemplo, que tiene un escritorio para, no sé, hacer las tareas o lo que sea, estudiar, y uno realiza dos actividades en ese mismo ambiente. Por un lado uno tiene tareas de gran detalle, qué sé yo, de estar leyendo o algo, y lo otro es de estar en una habitación
dar vuelta, lo que sea. Entonces, no es lo mismo los lux necesarios. Por lo tanto, para no poner un pedazo de lámpara en el centro de la habitación y que te dé luz para ambos usos o ambas actividades, lo que se hace es tener otra luz más específica para los lugares en donde uno necesita una iluminación más detallada. Fíjense, tenemos tareas y clases de local, zonas generales de edificios, zonas de circulación, pasillos. Tenemos la iluminancia media en servicio. Tenemos el mínimo, el recomendado y el óptimo. O sea, lo mínimo sería lo indispensable, lo recomendado lo más o menos bueno, y lo ideal sería la última columna. Zonas de circulación, pasillos, un mínimo de 50, recomendado de 100 y óptimo de 150. Todo esto que estamos hablando acá es lux, no lumens, lux. Por lo tanto, nosotros debemos después, por ejemplo, sacar la cuenta, dependiendo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero debemos sacar la cuenta, por ejemplo, en una habitación, qué metros cuadrados tiene y cuáles son los lux necesarios. En función de eso sabemos, a ver si alguien me puede decir qué es lo que nosotros, si ya sabemos los metros cuadrados y ya sabemos los lux necesarios, qué es lo que nos faltaría obtener o watts. saber. ¿Cómo? Los watts de potencia de la lámpara, ¿o no? Estaba bien, pero no tan bien, diría Casca. O sea, nosotros lo que nosotros debemos calcular es los watts, o sea, la potencia de la lámpara. En realidad, lo que uno debe fijarse es en los lumens, que es el flujo luminoso que desprende esa lámpara. Uno, está bien, lo asocia con la potencia, pero el cálculo que nosotros, o sea, el dato que nosotros necesitamos es los lumens. Porque nosotros ya sabemos que para determinado lugar son tantos lux y ya sabemos el espacio o la superficie que tiene el lugar del cual estamos hablando. Por ejemplo, una oficina necesita de manera óptima 750 lux y la oficina tiene 3x3. Bueno, hacemos un par de cálculos y lo que obtenemos es los lumens necesarios. De acuerdo a eso nos fijamos, bueno, ¿qué lámpara en el mercado me ofrece unos lumens similares a los que yo necesito? De esa manera es como se hace el cálculo. Seguimos, centros docentes, bueno, tenemos aulas, laboratorios, bibliotecas, salas de estudios. Fíjense cómo varía bastante entre una zona de circulación, que lo óptimo de 150 lux, a lo que es una sala de estudio o una biblioteca, en donde se supone que obviamente una biblioteca para estar leyendo ya es 750 lux. Bueno, después seguimos con oficinas, también algo similar. Salas de delineación, ya tenemos, aumenta a 1000 lux. Después tenemos comercio tradicional, grandes superficies, supermercados, salones de muestras. Eso también, porque bueno, ahí, no sé, ustedes presten atención, por ejemplo, en el Coto, bueno, en cualquier super, pero en lo que es la parte de snack, por ejemplo, en el Coto, van a ver que hay góndolas que están todas iluminadas con dicroicas. Eso es para realzar el color y darle más importancia a lo que es el packaging. Eso es súper importante. Uno tal vez no le presta tanta atención porque no está hecho para que uno se dé cuenta de que está iluminado con una dicroica, qué sé yo, pero lo que en realidad buscan es que
se destaque el producto. Por eso es que se necesita tantos looks. No tanto porque tenga un gran nivel de detalle que la tarea a realizar, sino más bien para destacar un producto. Bueno, industria en general, trabajos con requerimientos visuales limitados. Fíjense, acá bajamos nuevamente porque es algo, dentro de todo, algo general. Con requerimientos visuales normales, 1000 lux. Y trabajos con requerimientos visuales especiales, 2000 watts. Imagínense la cinta transportadora por la cual pasan los granos, y los operarios deben detectar qué grano está, no sé, si feo, no sé, no importa, pero en definitiva la tarea es de un alto requerimiento visual, podríamos decir. Bueno, viviendas, dormitorios 200 lux, cuartos de aseo y cuartos de aseo 200 lux, cuartos de estar 500. Yo siempre, no le presto atención al mínimo porque buscamos, siendo que sea una instalación nueva o independientemente de que sea nueva, lo que se busca es que sea lo óptimo. Después, bueno, uno con el mínimo tal vez puede jugar en caso de que, no sé, el cliente no tenga el dinero disponible para poder afrontar el gasto de una lámpara que alumbre no sé cuántos lúmenes que serían los necesarios para poder llegar a tener 500 lux en la superficie. Pero bueno, en definitiva, vamos con el cálculo de iluminación de un local. A ver si acá es donde hablamos sobre... Bueno. Uy. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No sé si se entendió todo, si tienen alguna consulta. Si no, seguimos, pero lo que necesiten, pregunten. Va perfecto. Genial. Cálculo de iluminación de un local. La cantidad de luz que puede emitir una lámpara se mide en lumen. Ahora, no se debe confundir esta cantidad de luz con lo que se entiende como nivel de iluminación o intensidad de iluminación o iluminancia, que es el lux, que comprende la iluminación que recibe una superficie de 1 metro cuadrado cuando sobre ella incide un lumen. O sea, un lux es un lumen en 1 metro cuadrado. Recuerden que eso lo vimos, acá en estas imágenes la tengo. Fíjense, esta lámpara está emitiendo 16 lumens. ¿Y por qué yo sé que son 16 lumens? Porque son 16 lumens en 1 metro cuadrado. Por lo tanto, los lux es 1 metro cuadrado. ¿Cuántos lumens inciden en 1 metro cuadrado? Si son 16 lumens en un solo metro cuadrado, son 16 lux. Ahora bien, si yo tengo ese mismo flujo luminoso, que siguen siendo 16 lumens, pero ahora lo tengo en 4 metros cuadrados, yo en cada metro cuadrado, fíjense que cada vez va siendo mayor la distancia, en 4 metros cuadrados, en cada uno de ellos voy a tener 4 lux. Si yo hago la sumatoria, sí me va a dar 16 lux. Pero en cada uno de ellos, los lux van a ser menos. No sé si se entiende esta parte. Lo mismo acá. Tenemos lo mismo. En este caso tenemos 36 lux, o sea, el flujo luminoso es siempre el mismo, pero la cantidad de iluminancia
por metro cuadrado es menor. O sea, la cantidad de lumens que inciden en cada metro cuadrado es cada vez menor. Porque ¿qué tenemos? Sigue constante el flujo luminoso, pero aumenta la superficie en la cual incide ese flujo luminoso. ¿Se entendió hasta ahí? Uy. Bueno. Esto significa que dividiendo la cantidad de luz en lumen por la cantidad de metros cuadrados de superficie luminar, tendremos la cantidad de lumens por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, la cantidad de luz. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que necesitamos iluminar una pared de 4 por 3 con una intensidad de iluminación de 20 lux. A ver, vamos a ver si podemos hacer así. Dos segunditos. Configuración. Video. Nos dice, a ver si lo tengo acá. Supongamos que necesitamos iluminar una pared de 4 por 3. Tenemos una pared de 4 por 3. Uy, qué chueco, Dios santo. De 4 por 3, ¿no? Una pared de 4 por 3 con una intensidad de iluminación de 20 lux. Entonces nos dice 20 lux. No sé si se alcanza a ver. A ver. 20 lux. La superficie total sería, tenemos que 4 por 3 metros nos da 3 por 4, 12 metros cuadrados. Esto de acá es superficie total de la pared, o sea, todo esto. Ahora, multiplicando el valor de esta superficie por la intensidad de iluminación en lux, tendremos la cantidad de lumen necesario. Es decir, si nos está diciendo valor de la superficie, que la superficie total es 12 metros cuadrados, tenemos 12 por 20 lux, porque nos está diciendo multiplicando el valor de esta superficie por la intensidad de iluminación en lux, tendremos la cantidad de lumen necesario, que en definitiva es lo que nosotros necesitamos para poder determinar qué tipo de lámpara vamos a querer. Por ejemplo, si nosotros venimos acá y nos fijamos qué lumens dice, esto es 90 lumens por watt. Bueno, sería fácil de calcular. 7 por 90, algo de 600 y algo, 630. A ver si dice 630 lumen, fíjense. Vamos ahora a volver a lo que estamos hablando. Fíjense, nosotros tenemos entonces 12 metros cuadrados, que es la superficie total de la pared, y nos están pidiendo que sean 20 lux. Entonces 12 por 20 nos da 240, perdón, me faltaron y acá sería metro cuadrado.
240 lumens. ¿Está? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una pared de 4 metros por 3, a los cuales nosotros necesitamos que tenga una iluminancia de 20 lux, ¿qué lámpara le podemos colocar? Una que tenga un flujo luminoso de 240 lumen. Es muy poco 20 lux igual, pero es importante que ustedes entiendan cómo es el cálculo. No sé si entendieron hasta acá cómo funciona. Quiero o sea, es importante que lo entiendan porque vamos a ir haciendo estos ejercicios que están a continuación en conjunto y necesito que vayan sacando los cálculos después ustedes, así lo vamos tratando de entender. Fíjense, a continuación nos dice, esta cantidad de luz puede ser suministrada por una lámpara incandescente común de 25 watts de acuerdo a la tabla. En este caso, si uno buscaría algo de, ¿cuánto dijimos? 240 lumens, sería algo bastante más pequeño. Por ejemplo, un bipin. De 4 watts sería más o menos la mitad. Sí, ponerle. Lumen 420 sigue siendo mucho. Por ejemplo, algo de 2 watts. Tenemos 200 lumen. Ahí está. Algo de 200 lumen. Y en incandescente, fíjense. En incandescente. O sea, porque a lo que quiero llegar. El reemplazo de en LED es un incandescente de 15 watts, o mejor dicho, el equivalente de incandescente de un LED de 2 watts es un incandescente de 15 watts. No sé si me expliqué. Son aproximadamente unos 200 lumen. No, ¿sí? Eso está mal acá. Están al revés. Flujo luminoso debería ser 200 lumen y lumens por watt 100 lumen por watt. Están al revés esta ficha. Si por ejemplo pongo acá, debería estar correctamente. Flujo luminoso, lumen por watt también. A ver. Ahí está. Esto sí está bien. Lumen por watt y flujo luminoso. Bueno, no sé si hasta acá entendieron la manera de hacer el cálculo. Es bastante sencillo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no entendieron algo, me consultan. Así seguimos con los problemas. Claro. Y en el caso de una habitación, ¿el dimensionamiento se hace por metro cuadrado o por metro cúbico? Se hace por metro cuadrado y se tiene en cuenta, que ahora vamos a ver más adelante, el tipo de el color que tiene el cielo raso, las paredes y el rendimiento dependiendo si es luz directa, semidirecta o indirecta. Porque a lo que voy con esto es, si es todo paredes oscuras, si además es una iluminación indirecta, paredes altas, todo eso reduce enormemente cómo incide la luz en la habitación. Claro, Entonces, por eso te preguntaba si era por metro cúbico, sobre todo teniendo en cuenta la altura. claro. Tal vez en una casa no varíe demasiado, pero si tenemos que hablar de un salón o algo más grande, la altura también supongo que juega un papel importante en Tal cual. el Sí. dimensionamiento.
es así. Eh, a ver, hay... Es todo un mundo el tema de la iluminación. Eh, es algo mucho más profundo que esto que estamos viendo acá, y esto es solamente una pequeña herramienta como para poder orientarnos a la hora de tener que calcular, que para tener una pequeña idea, porque a veces a uno lo aturde mucho el decir, bueno, tengo que alumbrar o iluminar, no sé, un galpón. Bueno, ¿y cómo hago? ¿Qué, más o menos, qué tengo que tener en cuenta? Entonces, esto puede llegar a ser una guía, pero también es cierto que no hay como el ir y probar en el lugar. Porque son muchas las cosas que influyen. No solo, mira, otra cosa que es muy importante, a ver si me ven a mí, porque si no le hablo a la nada. Algo que también es muy importante es, por ejemplo, cuando ustedes van tienen que colocar unos apliques en una casa. Si ustedes colocan un plafón LED en el techo, que está bien arriba, eso no hay tanto drama, en el sentido de, o mejor dicho, genera una luz a partir de donde ya está colocado el plafón. Es decir, apenas termina el plafón ya empieza a emitir una luz. Entonces en las paredes no hay una sombra, o en el techo no se genera una sombra. En cambio, si ustedes ponen algún tipo de budinera, se llama, algún tipo de un bowl o una, no me sale, pantalla o algo que ataje la luz para arriba, y ustedes lo colocan colgante, si lo colocan, no sé, a 30 centímetros del techo, generan toda una sombra de los 30 centímetros esos para arriba, generan toda una oscuridad, que eso hace que el techo baje un montonazo. O sea, obviamente no baja, ¿no? Pero genera una sensación de que el techo está mucho más bajo, y en caso de techos bajos, colocar una luz tenue y encima con un tipo de pantalla que ataje la luz hacia arriba, genera una sensación de que el techo se te está cayendo arriba. Entonces, me pasó en mi casa que cuando llegué tenían no sé, el que vivía antes le puso algo que del techo estaba así, de distancia, y es un techo bajo, encima con unos bajos consumo horrible. Bueno, si uno lo cambia por un plafón o algo que emita luz desde donde está y que está pegado al techo, eso también cambia un montonazo. Sin embargo, la luz que incide en la superficie, por ejemplo en la mesa, tal vez es la misma, pero la sensación que a uno le da en el andar es mucho más aliviada, por así decirlo, si uno no se genera esa sensación de pesadez, de que hay algo que le cae encima. Entonces no es solamente cuánta luz incide para poder leer bien. Por eso también son cosas a tener en cuenta, que hay apliques que son totalmente cubiertos, que no es una pantalla, sino que es totalmente cubierto. Y eso, qué sé yo, para un living o para lugares en los que se genera un ambiente más cálido, que es más de descanso, está bueno, porque no te encandila y genera una luz acogedora. Pero en un lugar que uno necesita una luz para andar, eso tal vez no es tan útil. Pero bueno, y le vuelvo a decir, no hay como el probar en el momento y en el lugar. Entonces uno a veces se arma un chicote de cable y lo prueba, le dice, ¿acá te gusta? Le pregunta al cliente, y no, lo quiero más allá, más arriba, más abajo. O bueno, lo que les decía de las dicroicas, me olvidé, eso me voy a anotar. Sacarle foto de cómo queda el haz de luz cuando ustedes tienen la pared
genera el haz de luz, dependiendo, bueno, qué tan cerca está la dicroica de la pared, también, y dependiendo de la apertura que tenga la dicroica, hay dicroicas que generan una apertura más cerrada y ustedes ven cómo cae, y si las ponen más o menos cerca van generando un lindo efecto que está bueno como decorativo, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a ver. No sé si tienen alguna otra consulta. Pero bueno, en definitiva, tal vez en este caso nosotros no le prestamos especial atención a la altura del techo, si bien es algo que hay que hacer porque influye bastante. Hay, bueno, varios cálculos que se pueden llegar a hacer. En nuestro caso vamos a ver, teniendo en cuenta el color de las paredes y qué tipo de luz es la que colocamos. Bueno, no sé si les voy a pedir que vayan anotando si tienen algo a mano, así vamos haciendo los cálculos todos juntos. Les voy a pedir que lo hagan, así después, si pueden, me mandan foto de los cálculos que hicimos, porque bueno, es lo que haríamos en clase, pero como no estamos en presencialidad, vamos a tener que hacerlo de esta manera. Vamos a ir viendo el primer ejercicio. Yo después les voy a armar una tarea en Classroom que va a ser presentar esas fotos con los ejercicios resueltos, que si bien los hacemos todos juntos, es importante que lo tengan en la carpeta. Bueno, el primer problema sería, o la ejercitación sería esta. Tenemos iluminar un garage que mide 5 por 3 metros, en la cual deberá tener una intensidad de iluminación de 100 lux con un solo artefacto. ¿Cuántos lúmenes se necesitan y qué artefacto utilizaría? ¿Por dónde arrancaríamos en ese lugar? ¿Qué es lo primero que haríamos? Sacar la superficie. Exactamente. ¿Qué superficie tenemos? Sería 3,5 por 4. Ah, no, es el de arriba. Este de acá. Iluminar un Perdón, garage. 5 por 3. 5 por 3. Ahí está. Tienes razón. Perfecto. Tenía Bueno, 15 metros cuadrados. buenísimo. ¿Qué sería lo que nos está pidiendo a nosotros? ¿Qué tenemos como incógnita y qué tenemos como datos? Como datos que tenemos 15 metros cuadrados. Ajá. Y como pregunta sería cuánto... de cuánto la lámpara, de cuántos lumens tendría que ser. Perfecto. Exactamente. El otro dato que tenemos es que tenemos una intensidad de iluminación de 100 lux, que también es súper importante porque de esa manera, teniendo la superficie y la intensidad de iluminación, calculamos los lúmenes necesarios. Entonces, a ver, no sé qué, si están viendo mi pantalla. No. Bueno, fíjense, tenemos entonces 5 por 3
5 metros por 3 metros nos da 15 metros cuadrados. Esto sería la superficie. Y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Los lux. Son 100 lux. Exactamente. Intensidad de iluminación. $100 lux. Entonces, teniendo eso, ¿qué es lo que debemos hacer para poder obtener los lumens? Multiplicar los lux por los metros cuadrados de la superficie. Exactamente. Entonces haríamos 15 metros cuadrados por 100 lux. Uy, 1500 lumens. exactamente. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí. 1500 lumens. Si ahora lo que tenemos que hacer es ver qué tipo de artefacto utilizaríamos. A ver si, no sé si lo tenemos acá. Yo no sé si... Claro, no les mandé. Bueno, después les tengo que mandar, porque si no sería medio complicado. Una tabla en la que tenemos los diferentes tipos de lámparas que hay, la potencia que consumen y el flujo en lumens. De esa manera, ustedes pueden fijarse. ¿Cómo no? A ver si lo puedo mostrar acá. Fíjense, nosotros tenemos que los lumens que debe tener la lámpara que vayamos a utilizar es de 1500 lumens. Por lo tanto, fíjense, en estas tablas nosotros tenemos, por ejemplo, potencia, flujo luminoso de las lámparas de sodio de baja presión. Bueno, como es un garage, a nosotros no nos sirve que sea lámpara de sodio de alta presión. Nos sirve, por ejemplo, bueno, potencias, color y flujo luminoso de lámparas fluorescentes de encendido rápido. Entonces, tenemos acá flujo luminoso, lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, acá. La potencia de 18 watts, esto es lámpara fluorescente. Por lo tanto, algo de 1,20 m aproximadamente es de 36 watts. Algo de 36 watts tiene un flujo luminoso de 3350 lumens. Pero nosotros necesitamos 1500, entonces algo de 1500 aproximadamente. Lo más cercano, sin que sea menos, es 2450. ¿Por qué? Porque si no ya nos vamos a 1300, que es menor al flujo luminoso que nosotros calculamos. Por lo tanto necesitaríamos un tubo fluorescente de 30 watts que tiene un flujo luminoso de 2450 lumens. ¿Se entiende más o menos cómo es? Después yo les voy a pasar esta tabla porque es súper importante que la tengan, si no, no podrían responder la última pregunta, que es ¿qué artefacto utilizaría? ¿Y por qué no pondrías en vez de un tubo LED, en vez de poner un tubo fluorescente, un tubo LED? No, sin duda, tenés razón. En realidad, yo es porque la tabla que tengo acá es la del tubo fluorescente. Pero, sin duda que actualmente lo que conviene es poner un tubo LED. Ahora vamos a ver, por ejemplo, bueno, acá no me dice, pero vamos a buscar, a ver, tubo LED, 18 watts. Vamos a Mercado Libre, a ver si me dice los lumens. 1800
Y nos dice 1500. Perfecto. Ahí está. Está bien. Con esto, un tubo LED de 1,20 m, sí, 1,20 m, 18 watts. Fíjense, acá nos aclara, reemplazo tubo 36 watts. Bueno, esto es para el que va y compra y tal vez no tiene mucha idea. Dice, ah, bárbaro, saco los viejos y pongo los nuevos. Pero fíjense, es más o menos lo que nosotros estamos necesitando. Un solo tubo nos alcanzaría para una pieza de 5×3 para tener una intensidad de iluminación de 100 lux. Si nosotros queremos obtener una intensidad mayor de iluminación, debemos colocar algo que genere más lumen. Volviendo al PDF, tenemos ahora el segundo ejercicio, en donde tenemos que iluminar un dormitorio de 3,5 metros por 4 con iluminación media con un solo artefacto. Vamos a ver. 2 segunditos. En este caso, fíjense, si nosotros tenemos que iluminar un dormitorio con iluminación media, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero que nada, saber qué cosa. La superficie. Sí, pero además de eso, nosotros debemos saber los lux, que acá por ejemplo no nos está aclarando. En el caso anterior sí nos decía, por ejemplo, 100 lux. En este caso nos dice iluminación media, pero en dormitorio. Bueno, bárbaro, entonces nos vamos a la tabla. Tenemos más abajo, creo que no, cuartos de trabajo o estudio, cuarto dormitorio. Una iluminación media, por ejemplo, sería algo recomendado, que no es ni lo mínimo ni lo óptimo. Un dormitorio, 150 lux. ¿Se entiende? Primero vamos a ver qué tipo de dormitorio es o de lugar es. Bueno, una vez que lo tenemos definido, nos fijamos qué es lo que nos están pidiendo, que si es iluminación media o lo que sea, con un solo artefacto. Perfecto. Bueno, calculamos nuevamente la superficie, 3,5, 14 metros cuadrados. Entonces tenemos 3,5 metros por 4 es igual a 14 metros cuadrados, y tenemos que una para dormitorio, iluminación media, sería 150 lux. ¿Está? Entonces, teniendo estos dos datos, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es lo único que nos falta hacer? Calcular los lumens. Exactamente. Que sería multiplicar. 15.000. ¿Cuánto? No, perdón. Ya me equivoqué. 14 metros cuadrados 2100. por... Ahí va, 150 lux. 2100 me dijeron. Sí, 2100. 2100 lumen. ¿Está?
Entonces, en el caso anterior fueron 2500, 1500. Bueno, en este caso, por ejemplo, dependiendo, si tomamos la tabla que les mostré recién, que entiendo que acá falta todo lo que es tecnología LED porque esto es medio viejo, serían Sí, usaría el mismo artefacto. claro, porque es un tubo LED. Bueno, acá en este caso sería tubo fluorescente, pero el LED era 1800. Sí, está bastante acorde, entre 2100 y 1800. Vienen unos que son de 20 watts, que no me acuerdo, creo que es Instalavia la marca. Que bueno, que esos deben tener un poquito más, pero... Ahí te pasé un programa, Ajá. ¿viste? Que puedes calcular bien exacto los lumen en base a lo que consultaba hoy, no me acuerdo Walter, de creo que no. bueno, en base al tema de la altura y todo eso. Ahí te pide todos los datos Ah, bien. y lo podés calcular. ¿Eso es online o es un programa de...? No, es un programa eh, contrabandeado, digamos, Ajá, para así está. decirlo. ¿Eh? Joya. Es un programa para el celular. Ah, bárbaro. Está bueno. ¿Cuál es? Tenés Pero que no está en la comprarlo, programa. digamos, ¿viste? Ajá. ¿Y quién es de Electro Gallina? ¿Puede ser o algo así? El... No, este es el mismo del que hizo cálculos eléctricos, Ah, sí, sí, sí. el mismo, pero es cálculo de iluminación. Sí, el programador o algo así es ese que te digo, Electro Gallina, una cosa así. Ah, creo que sí. Pero... Sí, lo chusmeé, pero claro, como había que pagarlo, después no lo... No, ahí está, ahí lo tenés, ahí te lo conseguí, te Joya. lo pasé ahí, ¿sabes? Bueno, después lo comparto también ahí al grupo para que si lo quieren tener. Eh, Vamos a seguir porque ahora vamos a ver otras cosas a tener en cuenta, que es lo que les decía de el, no las alturas, pero los colores de las... Ahí se me fue. El color de las paredes y demás. Bueno, si bien estos cálculos que hemos realizado son correctos, los resultados obtenidos no son suficientes para obtener una buena iluminación, ya que nos falta aplicar otros factores que influyen en este procedimiento. Es de destacar que de acuerdo al color y al brillo que tengan las paredes, el techo, el piso y el plano de trabajo, la iluminación incidirá en forma diferente, por el factor de reflexión. Por eso, cuanto más oscuras y opacas sean las superficies, más lúmenes deberán suministrarse. Contrariamente, cuanto más claras y o brillantes sean las superficies, habrá mayor reflexión y por consiguiente, con menos lumen será suficiente. Esto es medio obvio en algún sentido, o sea, cuando uno ve una habitación toda blanca, tienen la idea de que es más grande, mejor iluminada, en cambio con una habitación toda negra o más oscura, es justamente más oscura, porque bueno, los colores más oscuros absorben más la luz y no la reflejan. Ustedes, no sé, probarán, por ejemplo, en poner una linterna en la mano o a una cierta distancia de la mano y apuntar hacia una pared, haciendo como que si la mano de ustedes fuese un espejo, y tal vez no refleja mucho. Ahora, si ustedes a la mano le ponen un papel blanco, el papel, al ser de color blanco, refleja bastante más la luz que un color más oscuro como el de su mano, por ejemplo. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir viendo, o, no sé, también tocan algo oscuro en que está el rayo del sol, obviamente está mucho más caliente porque no refleja todo las ondas de luz. Bueno,
El otro factor a considerar será el sistema de alumbrado, si es directo, semidirecto o indirecto. Y la distancia que habrá entre el plano de trabajo y la fuente de luz. Estos tres factores modifican lo que llamamos el rendimiento luminoso. Cuando, por ejemplo, hablamos de una garganta, estamos hablando de algo totalmente indirecto. Cuando hablamos de algún tipo de aplique que tenga difusor, podemos hablar de de algo semidirecto. Y cuando tenemos una lámpara que apunta directamente para el lugar en que queremos alumbrar, es algo justamente directo. Bueno, acá tenemos una pequeña tabla en la que nos aclara cuál será el rendimiento, hablando de porcentaje, cuando tenemos diferentes tipos de colores de cielo raso o paredes. Primero vamos a ver cielos rasos claros y paredes medianamente claras. El rendimiento será del 50% con iluminación directa. O sea, es bastante lo que ya se reduce, siendo que es iluminación directa y con paredes y cielo raso claro. Tenemos un rendimiento, siendo luz directa, de un 50%. Un rendimiento del 45% con iluminación semidirecta. Un rendimiento del 30% con iluminación indirecta. Estos tres casos mantienen constante ¿cómo les puedo decir? Que sea cielo raso claro y paredes medianamente claras, pero lo que varía es el tipo de iluminación, ya sea directa, semidirecta o indirecta. Fíjense que siendo una iluminación directa disminuye bastante el porcentaje. Ahora, si ustedes tienen cielo raso semiclaro y paredes oscuras, el rendimiento será del 40% con una iluminación directa. Tendremos un rendimiento del 30% con iluminación semidirecta. Y un rendimiento del 15% con iluminación indirecta y cielo rasos semiclaro y paredes oscuras. Supongamos tener que iluminar una sala de dibujo que mide 5×4 y según la tabla se necesitan 400 lux o 400 lumens por metro cuadrado. Con cielo raso claro y paredes claras con alumbrado semidirecto, el cálculo para toda la sala sería, veamos, lo primero que debemos hacer es calcular la superficie como veníamos haciendo hasta ahora. Entonces tenemos una sala de 5×4, por lo tanto 5×4, 20 metros cuadrados. Y según la tabla se necesitan 400 lux o 400 lumen por metro cuadrado. También sabemos que es cielo raso claro y paredes claras con alumbrado semidirecto. Entonces, buscamos primero acá, ¿cuál de los dos coincide? El primero, cielo raso claro y paredes claras. Por otro lado, sabemos que es alumbrado semidirecto. Entonces, ya acotamos el rendimiento al 45% debido a que es iluminación semidirecta con cielo raso claro y paredes claras. Por lo tanto, el rendimiento 45%. Cálculo de lúmenes necesarios, 5×4, 20, que es la superficie de la habitación. 20 por 400 lux nos da 8000 lumens. Esto está mal acá. Recuerden que es 400 lux y son 8000 lumens. Cálculo del rendimiento luminoso. Aplicando la tabla de rendimiento luminoso, estos 8000 lumens rendirán un 45%. O sea, 2400 lumens no son suficientes. Para calcular el flujo luminoso necesario aplicamos una regla de 3 simple. Esto es calcular, si nosotros tenemos
8000 por 25% son 3600. El 45% de 8000 es 3600. 11.600 lúmenes necesitaría. ¿Cómo? 11.600 lúmenes necesitaría. 11.600. Sería 11.600 Para todo. ¿Para qué me decís vos? Para cubrir lo que está pidiendo. Bien. Acá me parece que le pifiaron. 8000 por 100 dividido por 5, 17.000. Para calcular el flujo luminoso necesario aplicamos una regla de 3 simple. Si 8000 es el 45%, ¿cuánto sería el 100%? Me parece que no sería así. Porque lo que nosotros estamos viendo acá es que para el rendimiento luminoso que va a tener es del 45%. Por lo tanto, cálculo de lumen necesario, 8000 lumen es lo que nosotros necesitamos. Pero en caso de ser un con cielo raso claro y paredes más o menos claras, se reduce a un 45%. 2400 6000. La verdad que acá me perdí. No. ¿Cuánto dice eso que necesita? Y acá te está diciendo que el flujo luminoso sería de 17.000 lumens, con un rendimiento del 45%. Obtendríamos los 8.000 lux necesarios para el local. Lo que hace es calcular cuántos lumens son los que él necesita emitir para que en definitiva le lleguen los 8.000 lux necesarios para el local. Si me baso en eso, está sacando la cuenta en base a 9.350 lúmenes. Por eso, no sé, no me dan los números. Si decidimos que esto es 17.000. Yo como lo saqué, te explico de la siguiente forma. Tenemos los 8.000 lunes, ¿no es cierto? Sí. Tener una caída del 45%. O sea que yo le sumé ese 45% a los lumen. Es lo que sería, en teoría, 8.000 por 45 era lo que te da a vos 3.600. Más 8.000 te da los 11.600 que yo te estoy diciendo. Claro, está bien, porque lo que está cayendo son ese 45% que son 3.600. O sea, Salvo mejor que dicho, al revés. 8.000 menos 3.600 te da 4.400. Ahora estoy haciéndote una cuenta. Dividido. Teníamos 20 metros. 5 por 4, 20, sí. 20 metros cuadrados. Porque tenés que sacar en base a 220 lumen. Son. A ver. 5 por 4, 20. Tenemos 20 metros cuadrados. Por lo tanto, 20 metros cuadrados por 400 lux. 20 por 400 nos da 8.000 lumens. El tema es que esos 8.000 lumens
no van a rendir. Esto es lo que nosotros necesitamos, está bien. 8000 lumens es lo que nosotros necesitamos. Pero van a rendir un 45%. Por lo tanto, de 8000 menos el 55% sería, te da que en definitiva, si vos querés lograr tener 400 lux, debes tener algo mucho más que 8000 lumens. ¿Por qué? Porque te está rindiendo el 45% y no el 100% esa cantidad. Entonces sería 3600 más. La verdad que me perdió esto, pero lo voy a averiguar porque... Desde mi punto, o sea, no quiero pecar de saberlo todo, ¿no? Pero desde mi punto sacaron mal la cuenta, o sea, porque Sí, es sí. sencillo, digamos, no hay mucha vuelta. Si te está diciendo que te cae tener una pérdida de flujo del 45%, en teoría vos tenés que compensar esos 45%. Sí, ¿De acuerdo? pero O sea, no sé si sumándole 8000 lumen. pero vos tenés que compensar, o sea, a ver si me explico. Lo que nosotros necesitamos son 8000 lumen, ¿no es cierto? Sí, Bueno, vos tenés una caída del 45%. sí. ¿Qué es lo que hace eventualmente? ¿Vas a subir los lumen o vas a bajar? No, sí, o sea, lo tenés que subir sí o sí para compensar O esos sea, 45% de pérdida. entonces, ¿cuál es la lógica que vos harías? 8000 por 45, Claro, que es ahí lo te que vos estás da. perdiendo. Eso es lo que vos... Serían los 11.600 que yo te digo. Ajá. Claro, 11.600 menos el 45%. No. 8, 3.600. El tema es que si vos haces el 11.600 más menos el 45%, te está dando 6.380 lumens. Sí, porque en matemática no es lo mismo sumar el porcentaje que restarlo. Pero esos 3600 serían los looks que te quedan realmente en la habitación. Eh, Claro, es lo que te rendirían los 8.600. No, en realidad lo que quedarían son 4.400. Lo que restaría Sí, son los 3.600. perdón, te quedarían 4.400. para mí sería, si rinde un 45%, para mí sería 3.600, porque vos es menos de la mitad lo que está rindiendo. Lo que realmente rinde es menos de la mitad. Por lo tanto, no serían 4.400 sería lo que se desperdicia. Claro, está bien, Claro, pero no, los está bien, está bien. 4.400 es la pérdida que tenés. Claro. Claro, lo que te queda es Eh, como dijo Daniela, Sí, está bien lo que dijo Daniela. ujú, está bien, es verdad. 3.600 lumens. Claro, lo que está mal en el PDF también es la regla de tres simples. Está al revés. No, no lo vi al PDF. Esto por esto, dividido esto. O sea, esta regla de tres simples está bien hecha. Que sea ¿La podemos dar? el cálculo que debemos hacer es otra historia. Pero, pero sí está correcto porque sería, si 8000 es el 45%, ¿cuánto es el 100%? Entonces hacemos esto 100 por 8000 dividido 45. 8000 por 100 dividido 45.
Eh, No, no está mal. Para mí está mal sacada la cuenta en el PDF. sí, voy a reverlo y les voy O a... No, sea, a ver, el método de cálculo está bien aplicado, pero me parece que ahí hay algo que están mal los datos o algo, hay algo que está mal invertido ahí. sí, voy a... Si les parece, salteamos esta parte porque no quiero que nos enrollemos en esto. O sea, hay algo que está mal y voy a investigarlo. Pero una vez que entendamos cómo es el procedimiento de cálculo, una vez que uno obtenga ya el valor de los lúmenes necesarios, lo siguiente sigue siendo lo mismo, porque es dividir. Por ejemplo, si a uno le piden que sean 4 lámparas dispersas en un solo ambiente, ¿cuánto debe tener cada una en función del resultado que obtuvo? Eh, ¿Sabes dónde está el error de eso? Ahí en el PDF que tomaron como que 8000 representa el 100% del 45, ¿me entendés? Claro, porque si vos a 17.777 le restás el 55%, te da 8.000. Claro, Te da 7.999,65. ajá, Está sí. mal planteado el problema, digamos. Claro, está mal los 8000, ellos toman que el 45, no sé cómo hicieron, pero el 8000 lo toman como que es el 45%, representa el 45% y no, es lo que se reduce, claro, ¿entendés? tal cual. No, no es el 100%, digamos. Por eso es que ahí está el error. Para mí va por ese lado. Vos no podés decir que 8000 es, o sea, el 45% cuando sabemos que esa es la caída que tiene. Exactamente. Bueno, si les parece, vamos a tomar como válido, entiendo de que es un cálculo que está en debate, pero vamos a tomar como válido, por ejemplo, el flujo luminoso de 17.777 lumens para seguir con el ejercicio. Es importante que vayan siguiendo estos pasos porque después vamos a ver otros ejercicios en donde se debe seguir con la misma lógica y es útil hacerlo de esta manera. Primero calcular la superficie, después calcular los lumens, después bueno calcular la cantidad de números y bueno después veremos cómo hacer la distribución acá. Más abajo está el gráfico. A ver. Acá. Bueno, si decidimos que estos 17.777 lumens lo proporcionarán 4 artefactos que distribuiremos uniformemente en el cielo raso del aula, cada uno de ellos deberá proporcionar, acá redondearon 18.000 dividido 4, 4.500 lumens cada uno. De acuerdo a la tabla, que es la que les mostré hoy, podríamos usar 4 lámparas incandescentes de 300 watts, medio guaso, a 4.900 lumens cada una, o 4 equipos fluorescentes de 58 watts a 5.000 lumens cada uno, o 4 lámparas bajo consumo de 82 watts. Si por ejemplo son 4 de 4.500, sería ponerle no hay más grande que esto. 4.500 lumens es lo que estamos buscando. 13.500 me parece medio guaso. Cada una. O sea que con 4 de, por ejemplo, 8 watts. Yo porque quiero que veamos alguna de lo que es LED actualmente, porque en definitiva esto ya quedó viejo. 630 lumen. Me parece que se equivocaron, no puede ser tanta la diferencia entre uno de 12, por ejemplo,
1080. Este es 1080. Y el otro... El que se equivocó fui yo. 1350, no 13000. 1350 lumens. Flujo luminoso. Y nos está pidiendo algo de 4500 cada uno. Quedamos cortos con esto. Pero bueno, sería por ejemplo entonces alguna lámpara galponera o algo un poco más grande. Ahí, de alta potencia. No sé, de 30 watts. 40 watts, no sé cuánto, para que veamos algo más acorde. 3600, bueno, nos estamos acercando, fíjense, con algo LED de 4000, de 40 watts, son 3600 lumen y nos está pidiendo 4500. Miércoles, ¿lo van a ver bien los chicos, te digo, con esto? 4500 lumen. Distribución de las luminarias. La distribución se debería hacer de acuerdo al siguiente gráfico. Esto es algo medio generalizado y en general es así, o sea, se utiliza de esta manera. Uno tiene una habitación rectangular o cuadrada, se divide, por ejemplo, si debe colocar 2, se divide en 4 partes. Y en una primera instancia, o sea, se divide en 4 partes y se hace un cuarto de la longitud total por ejemplo, del ancho o del alto, sería del rectángulo. Un cuarto se coloca una, 2 cuartos se coloca la otra y el cuarto restante de la longitud se coloca la otra. Lo mismo sucede de esta manera. Es medio complicado porque ustedes lo que deben prestar especial atención es que queden tanto estas en línea como estas en línea y que quede toda a escuadra. Una manera también de verificar las escuadras es medir las diagonales. Si esta diagonal, esto sí es un cuadrado, ¿no? O digo, son paralelas tanto estas, un rectángulo, tanto estas como estas, no que sea un paralelogramo o paralelogramo puede ser. Si ustedes miden tanto esta diagonal como esta diagonal y miden lo mismo, nos indica que esto está a escuadra. Ustedes, siendo un cielo raso, por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer antes de hacer las perforaciones en el cielo raso, que ya medio que no tienen mucha vuelta atrás, presentan con un tornillo de Durlock, lo clavan en que si bien el durlero, eso también es algo importante, si bien el durlero ya les deja marcado a ustedes dónde van las cajas con un tornillito negro atornillado en la placa, yo personalmente nunca me fío de eso, por el hecho de que el durlero lo que hace es marcarte aproximadamente a dónde está la caja para que vos sepas en caso de que no lo hayas anotado o lo que sea. Pero para la parte final, o sea, para el detalle, yo me fío más en las mediciones que tomo personalmente, porque yo necesito que queden en una medida exacta. En cambio el durlero lo hace de gauchada, bueno, te pone las cajas para que no se pierdan arriba del durlock, obviamente, pero no es lo... uno no puede descansar en que el durlero lo haya hecho bien o mal, nada más que para descartar ese error. Bueno, por último debemos calcular cuántos circuitos tendrá la iluminación y calcular la carga que tendrá cada uno de los circuitos, considerar que cada lámpara de descarga tiene su propio balastro y el mismo agrega un 10% más de consumo de potencia al equipo y aplicar el factor de potencia que corresponda.
Eh, Tengan en cuenta que en una habitación o cuando uno tiene una instalación pequeña, no hace un circuito aparte para la iluminación de una habitación, por ejemplo. Lo que sí se hace es la iluminación, o sea, un circuito de iluminación y un circuito de tomacorrientes. Eso sí, pero no un circuito solo para dos lámparas. Esto va más apuntado a, por ejemplo, si es o en una industria o en un galpón o en un salón de eventos, en donde no solo es por el consumo que va a tener o la carga que va a soportar el conductor, sino también por las posibilidades o sea, la versatilidad que le da a uno el uso porque eso es algo muy importante a tener en cuenta, o sea, que ustedes generen circuitos en donde, a ver, si ustedes ponen, por ejemplo, donde está la unión de las flechas, colocan más lámparas, por ejemplo, ponen acá, acá, ahí, acá y ahí otra lámpara, o sea, tienen 3, 6, 9. Ustedes pueden prender por un lado estas 3, por otro lado estas 3 y por otro lado estas 3. Entonces, si es por ejemplo un aula en donde el pizarrón se encuentra de este lado, ustedes prenden. Si el aula tiene pocas personas, prenden solamente estas. Si el aula ya está hasta la mitad, prenden esta. Si el aula está llena, prenden la totalidad. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de consideraciones, permite que sea más versátil el uso del aula y permite también un ahorro. Tal vez es mínimo, pero con el tiempo eso se ve, se nota. Así que son cosas a tener en consideración, no es algo que se debe... Pasado por lo menos, disculpa, ¿Cómo? ¿Basado qué? que pasaba mucho en las escuelas donde yo iba, que todos los ventiladores estaban hechos con una sola llave. Entonces, si prendías el ventilador, prendías todos los ventiladores del aula. Tal cual. Siendo que muchas veces hay la mitad de los alumnos, por ejemplo, solamente están en esta parte, por ejemplo. O Claro. se rompe uno y no prenden ninguno porque se rompió uno o porque tienen la paleta doblada porque le tiraron la mochila al ventilador. O sea, sí, es súper importante, son detalles, porque la verdad que son detalles, pero que hacen al funcionamiento y a que sea más útil una instalación. Es increíble, son cosas que, mirá, en muchos lugares pasaban, la UTN también pasa todavía. Bueno, por un lado que están los ventiladores todos rotos y segundo que la disposición de las luces no es la ideal. Ahora no recuerdo bien, pero me acuerdo que en su momento creo que estaban, por ejemplo, si el pizarrón está acá, los tubos fluorescentes están posicionados de esta manera, siendo que lo ideal sería que estén paralelos al pizarrón y a los bancos, porque de esa manera distribuyen mucho mejor la luz. Son todos detalles que la verdad que... O por ejemplo, otra cosa que se da muy a menudo es que colocan el tubo fluorescente por encima del ventilador. Entonces tenés un boliche más o menos en la clase. Porque tenés ahí la luz estroboscópica que es súper incómodo, más cuando uno lo usa como una luz de estudio. Así que bueno, son todas esas cosas a tener en consideración. Después vamos a ver el tema del cálculo de los circuitos, pero ya les digo, dependiendo las cargas, o sea, para este tipo de ocasiones no es algo necesario. Y seleccionar el interruptor termomagnético, según reglamentación, si no me equivoco, es como máximo 10 amperes para lo que es circuitos de iluminación, 16 para lo que es circuitos de toma, y no,
creo que es 16 de iluminación, 20 de toma y 32 creo de toma especial. Es medio exagerado desde mi punto de vista, pero bueno, o 25, no puede ser 32 de toma de uso especial. Pero bueno, ya en definitiva lo marca la reglamentación. Y bueno, después vamos a ver, bueno, el tema de los métodos de alumbrado, que son estos: alumbrado general localizado y alumbrado localizado. Fíjense, tenemos uno general, pero a su vez tenemos uno focalizado en un tablero de dibujo. Bueno, gente, tengo pendiente enviarles un trabajo en donde les pido los diagramas de conexión, que son de fotocontrol, sensor de movimiento y demás, que es lo que vimos en la clase anterior, y posteriormente seguramente les dé alguna presentación sobre este tipo de cálculos para que ya vayamos entrando ahí en práctica de cómo hacer los cálculos. Y tengo pendiente aclararles la duda esa del tema del rendimiento luminoso, que nos confundió. Así que bueno, quedaría eso pendiente, pero por el día de hoy ya estaríamos. No sé, excepto que, bueno, si tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacer. Te pregunto, Sí. doctor, ¿faltan subir 2 clases, puede ser, a Club, ¿cómo es? Classroom, sí. No me acuerdo. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Ah, ok, ok. tengo eso Ok. pendiente también. Pero Ah, ok. están grabadas, obviamente, pero bueno, tengo que editarlas algunas y subirlas. No, yo pensé que me tenía algún problema por eso. Bueno. Por las dudas, hay veces que yo primero la subo a YouTube y después la enlazo a Classroom. Por las dudas les aviso, en caso de que no la encuentren en Classroom, fíjense en YouTube. De igual manera es algo que tengo pendiente, pero les digo, por si lo quieren ver en el instante, capaz que ya está subido a YouTube. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, gente, no sé si tienen alguna otra consulta, si no nos veríamos la semana que viene en el mismo horario, 4 de la tarde. No, Hola, por mi doctora, lado, muchas gracias. De por mi nada. lado no. Muchas gracias, profesor. De nada, nos vemos. Chao, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias por todo. Chao, hasta luego. Nos vemos. Perfecto, nos vemos, Lautaro, comunicamos la semana que viene. Dale, gracias. Nos vemos, Walter. Muy bien. Cualquier consulta de lo otro, cualquier duda, me Dale. decís nomás. Buenísimo. Muchas gracias. Listo, a vos. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.